Muy buenos días para todos los alumnos y participantes, tanto del Diplomado de Liderazgo Integral y Gerencia, como para el curso online que estamos dando sobre el liderazgo y la acción política. En ambos casos, los temas son los adecuados para reconocer la importancia que tiene la formación del líder cuando éste va a ejercer funciones políticas. Entonces, en principio, vimos la materia del Estado y el líder. ¿Para qué? Para decirle al político que tiene que convertirse en líder para influir en los asuntos del Estado. Este segundo tema de esta materia es la política y el estadista, es diciéndole al líder político que ya conoce de los asuntos del Estado que debe deslastrarse de los intereses partidistas y de los intereses de grupo para pensar en los intereses del bienestar general de la nación. Es un proyecto que hemos ido materializando ante la inquietud en nuestro Instituto de Investigación sobre Liderazgo y Estrategia del manejo de las organizaciones, del manejo eficiente de las organizaciones, de hacerlo con convicción de la importancia siempre de los intereses, tanto de la organización, en este caso del Estado, como de la gente que forma parte de la organización, los integrantes de quienes manejan el Estado. Como quienes manejan el Estado, la mayoría se supone que tenga una formación política, realmente nos encontramos siempre una adversidad que es el tiempo de formación de esos liderazgos políticos para poder hacer eficiente el manejo de los asuntos del Estado en sus diferentes niveles. Sea comenzando como un diputado a una asamblea legislativa, sea en su desarrollo de carrera política como alcalde, como gobernador, como un diputado a una asamblea nacional, o bien siendo como parte del manejo de las estructuras del poder legislativo, judicial y del ejecutivo del Estado, para poderlo internalizar adecuadamente. Lo contrario es encontrarnos siempre con la ineficiencia en el manejo de los estados. Este proyecto Colmena es una consecuencia del estudio de muchísimos años y de muchos profesores que tenemos en el instituto ante la gran inquietud que representa poder legar pues, a nuestros estudiantes un conocimiento con el cual se van a servir para beneficio del bienestar general de una nación. Permítanme comenzar diciendo que ya repasamos en lo que es el manejo del Estado los conceptos generales sobre política. Y les quería recordar la importancia que es una ciencia o arte de gobernar. Es una ciencia social que estudia el poder público o del Estado, promueve la participación ciudadana porque el líder influye en aquellas personas que lo van a llevar a diferentes posiciones del Estado como su representante. Esos ciudadanos esperan de ese líder, que normalmente es un político que muchas veces desconoce lo que significa esa conducta tan importante como es el liderazgo. Y puede caer, lamentablemente, en situaciones de autoritarismo, porque hay una frontera muy frágil entre uno y otro concepto, que si no se internaliza en la persona, esa persona se desvía y puede caer en lo que más adelante vamos a ver con el espectro
político en teorías que son totalmente totalitarias. Derivamos estos conceptos que la política es la ciencia social que permite el poder público analizarlo, estudiarlo, internalizarlo y sus relaciones con la participación ciudadana. O sea, eso que está inserto en la mayoría de las constituciones de los países libres y democráticos y aquellos que han caído en las estructuras totalitarias, casi siempre hablan de esa máxima del pueblo, pero le negamos totalmente la participación cuando ese político no es líder y se convierte en un autócrata. Y esos conceptos, distinguidos alumnos, son los que tenemos que dilucidar. O sea, estas clases nos permiten que ustedes, después que lean estos conceptos, los estudien en las diferentes eh, referencias bibliográficas que les estamos entregando, nos permitan discusiones sobre cada uno de los aspectos que le queden como inquietud a ustedes, para precisamente materializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay unas nociones básicas de política que yo quisiera detenerme para poder comprender adecuadamente que hay teorías políticas que tienen una visión exclusiva del ejercicio del poder sobre una dialéctica de confrontación. Otras sobre elementos que tienen que ver con la generación funcional de una serie de acciones de poder. En el marco de ambas relaciones, tienen aquellas que se van a los extremos y materializan el poder como un elemento coercitivo. Y por el contrario, el otro extremo la materializa como un medio para alcanzar fines. Muchas veces esta misma teoría, que tiene un marco de referencia ético, se puede convertir en un extremo cuando ese ejercicio de materializar el poder como un medio para lograr fines no logren los fines del Estado, sino fines personales o de grupo. Y estas teorías de una extrema visión del poder, en donde lo convierten como un ejercicio coercitivo, indudablemente no le permite el progreso porque no permite la creatividad, innovación y cambio tan necesaria en el ejercicio del liderazgo. Entonces, algunas definiciones del ejercicio del poder la ven como un conflicto de intereses. Carl Smith, la política es un juego o dialéctica enemigo-amigo, que tiene la guerra como su máxima expresión. También Maurice Duverger la traduce como una lucha o combate de individuos y grupos por conquistar el poder. Max Weber es la máxima expresión de análisis de la creación del poder con la organización. Y esa organización es la organización del Estado. Dos analistas que realmente convierten la política, Maquiavelo, como un ejercicio totalmente irrestricto del ejercicio del poder coercitivo, con las argucias del príncipe y del análisis que conlleva el cómo alcanzar el poder, Maquiavelo. Por el contrario, Bodin visualiza esto como un elemento de consenso y comienza a intervenir en ese ejercicio del poder para la participación adecuada de la sociedad en diferentes niveles. Otra visión es la perspectiva
que contempla la política en un sentido ético, con una disposición a obrar en función de la sociedad utilizando el poder público organizado. Eso va materializando el Estado moderno y buscando objetivos en provecho del grupo, precisamente sistematizando el ejercicio del poder. Las definiciones del término han diferenciado el poder como una forma de acuerdo y decisión colectiva de fuerza, como el uso coercitiva de algunas medidas y amenazas de su uso para que el gobernado se someta a las intenciones del gobernante. Gramsci concebía la ciencia de la política tanto en su contenido concreto como en su formación lógica, como un organismo en desarrollo. Y fíjense, siendo la organización, como lo hemos visto en los diferentes cursos que hemos visto anteriormente, un espacio social de participación, el Estado no escapa a esa definición, porque son relaciones de poder. Y dentro de la organización, en cada elemento que se convierte centro de poder, si ellos no tienen claro lo que significa el ejercicio del poder político en beneficio de la mayoría, lógicamente que esto lo va a convertir en centros de poder siempre más pequeños, pero con mucho poder coercitivo. Y así es como se llegan pues a las dictaduras totalitarias. Hay una opinión que realmente va manejando la ciencia y el arte de la política en ejercicios que permiten gestionar los activos del Estado Nacional para resolver conflictos dentro de las sociedades adscrita a un Estado específico y permite coherencia social. Normas y leyes van regulando para determinar esa actividad política. Y por eso es que es tan importante en la estructura del Estado pensar que hay un estamento que es ley de leyes, con la cual se derivan otras leyes de menor nivel y que permiten en sus diferentes concepciones ejercer el poder hasta los más mínimos niveles en beneficio del bienestar general de esa nación. Por último, Frank Goodnow hace una especial acotación sobre la función de la política que corresponde a la voluntad del Estado. Entonces, es una vez que se ha estructurado el Estado adecuadamente, que tiene sus diferentes niveles de leyes en la famosa pirámide de Kelsen, ella permite la ejecución a través de gobiernos de una política adecuada de integración y que solo es funcional cuando permite que esas reglas se establezcan, pero que también le pongan límites a los gobernantes. O sea, si así como existen leyes que ponen límites a los gobernados, también el ejercicio de esa aplicación legal debe ser impuesta a los gobernantes para precisamente que no sea el doblegar de la voluntad de las acciones que van a permitir que el gobernante tenga toda la acción del poder. Y de allí se derivan muchas de las acciones de lo que significaba la soberanía de esa voluntad popular en el ejercicio del voto, por ejemplo. Hasta dónde realmente alcanzar la cristalina voluntad de ese pueblo en beneficio del equilibrio de poder. En fin de cuentas, todas estas nociones básicas sobre política lo que nos permite comprender es que si el político no hace ejercicio
del liderazgo político dentro de la organización del Estado, el poder simple y puro de coerción de parte de los gobernantes se materializa. Y allí es que todos estos análisis de los diferentes autores nos deben llevar a comprender que el Estado es una organización que, si no es bien regulada, el ejercicio de su poder queda en manos de personas muchas veces sin ningún concepto adecuado de lo que significa el poder del Estado. Para esto, cualquier consideración epistemológica nos diría que la política es una ciencia de las relaciones del poder, en el cual quien decide hacer política tiene que formarse como líder para influir en otras personas y alcanzar, pues, que haya una total confianza del gobernante en los gobernados y viceversa, los gobernados en el gobernante. Cuando ese líder político asume esa condición, sin intereses personales ni de grupo de influencia, comienza entonces a transitar su formación como estadista. Y es nuestra intención en este segundo tema. Es nuestra intención porque si él no transita los tres niveles, político, líder político y estadista, el Estado solo va a servir para los intereses personales o de grupo. Por eso es tan importante que difundamos estos conceptos, que profundicemos aquellos que verdaderamente tengan vocación de servirle al Estado, vocación de un servicio a la comunidad, pero organizada, porque también hay personas que tienen todos los buenos intereses de ser bondadosos en el manejo del Estado, y eso tampoco es una relación de poder adecuada, porque no se concibe el ejercicio del poder del Estado en beneficio de grupos o de personas o de algunos intereses bondadosos que al final de cuentas lo van a convertir en un centro de corrupción desde donde se está desligando las relaciones del poder en beneficios de grupos a cuenta de la bondad, a cuenta del desconocimiento del manejo del poder del Estado, a cuenta de no sembrar el liderazgo en sus diferentes niveles organizacional e integral para beneficio de una organización tan sensible como es el Estado. Entonces, permítanme reforzar cómo ese líder, que es el líder que va a comenzar a conocer las características de su conducta como líder político, debe internalizar los 7 saberes del conocimiento que debe tratar para influir. O sea, yo siempre pongo de ejemplo en esta situación del inicio de mis cursos la importancia del desarrollo personal y de profundizar los conocimientos personales y profesionales para poder dilucidar adecuadamente lo que significa la influencia. O sea, el político muchas veces tiene demasiada influencia sin límites que algunas veces se pervierte en la corrupción, pero también algunos dirigentes de organizaciones sin límites se convierten en autócratas debido a no tener claro lo que significa los diferentes niveles del conocimiento para influir. Esta semejanza con el significado del manejo de una empresa o del manejo del Estado
nos debe permitir que hay una base común de la relación del desarrollo del poder que está en ser líderes. El liderazgo es una conducta. Y fíjense, es tan importante que para poder influir adecuadamente debemos enseñar el conocimiento del desarrollo personal como condición humana, física, biológica, psíquica, cultural, social e histórica. O sea, no es nada más un conocimiento superfluo. No, en el manejo de cualquiera de las dos organizaciones, pero principalmente en la del Estado, si no se enseña adecuadamente el desarrollo personal, es muy sensible porque maneja el poder del Estado. El Estado pertenece realmente a esa población asentada en un determinado territorio y le deja su representación del manejo del poder a unas personas, a pocas personas. Y esas personas, si no están formadas como líderes, al no desarrollarse personalmente, se convierten inmediatamente en autócratas, porque manejan poder del Estado. Segundo, enseñar la ética del género humano. Ese marco de referencia de valores y principios, de que su conciencia, ese grillo que se coloca en el hombro de cada uno y nos dice, epa, no lo estás haciendo bien. Si tiene el desarrollo de la conciencia moral, pero si no la tiene, ese grillo no aparece y no le dice que está mal y que está bien. Ese supuesto líder que maneja el Estado, al no tener desarrollo personal ni el marco de referencia ético, aplica el poder del Estado como él considera conveniente, sin haber meditado lo que significa tan gran responsabilidad del manejo de un poder que representa a millones de personas. La tercera enseñanza es enseñar la comprensión humana con medio y fin de la comunicación, manejo de la comunicación mía hacia los gobernados y percibir, el escuchar adecuadamente a los gobernados para percibir cuáles son sus inquietudes. Cuarto, enseñar las cegueras del conocimiento. No todo lo que yo creo es verdad. Esa es mi verdad personal, pero no es la verdad verdadera. Está matizada con mi proceso de formación, el desarrollo de mi conciencia moral. Entonces, tengo que comprender que muchas de mis cosas que yo percibo pueden ser debido a unas cegueras del conocimiento o bien un error e ilusión. Quinto, enseñar también dentro de esta escuela de formación de líderes políticos a enfrentar las incertidumbres. Muchas veces se desconoce realmente lo que significa la planificación como herramienta, que la vamos a ver en la cuarta materia de este curso o al ver la materia de liderazgo integral, que la vemos en el diplomado de liderazgo integral y gerencia. Enseñar a enfrentar las incertidumbres. ¿Cómo se enfrentan? En base a una planificación que se ha hecho una incertidumbre. Sexto, enseñar los principios del conocimiento pertinente. ¿Qué pertenece realmente al marco en el cual estamos desenvolviéndonos? ¿Cuál es la situación para yo poder tomar decisiones? ¿O es que tomo decisiones a cuenta de que yo husmeo y creo que tengo la razón? Y eso, lamentablemente, lo debemos decir, en casi todas las organizaciones sucede. Cuando le dan poder a uno de los gerentes, cuando le dan poder a uno de los políticos que no han sido líderes, estos pervierten muchas veces en funciones meramente personales o totalmente relativas a disquisiciones personales y se pierde la administración eficiente de esos recursos. Esto que nos ha enseñado Edgar Morin con los 7 saberes del conocimiento, por favor, reflexionenlo.
es sumamente importante. Es así como llegamos a comprender que hay dos etapas de la formación del liderazgo básicas y esenciales, sin las cuales ningún político debía transitar para influir. Deben desarrollarse personalmente. ¿En base a qué? En base a los procesos educativos básicos, con su marco de referencia de valores y principios, y segundo, en su madurez de la conciencia moral y dominio tecnológico en base a sus conocimientos personales y profesionales. Con esto es como se transita la formación del líder. El líder, en estos 7 elementos básicos de la formación del líder, hay que profundizarlo en su visión de futuro con procesos de cambio en base a la planificación y no en base al dedo índice del autócrata de turno, en base a un carisma, en base a una autoridad de vida, con su legitimidad de vida, con su análisis completo de lo que nos han enseñado en el desarrollo de ese elemento tan importante de la organización, como es la autoridad, su legitimidad y su legalidad, con la asertividad en las tomas de decisiones adecuadas, con lo oportuno y pertinente del conocimiento y por supuesto con esas inclinaciones debidas al cambio. Es cuando ese político que transita en la formación del líder se convierte en líder político, líder organizacional, líder de una organización del Estado, líder para poder realmente activarse dentro de esos esquemas que corresponden a la acción política. Y solo así, distinguidos amigos, es como podrá ser eficiente, podrá ser productivo y podrá ser competitivo. En fin de cuentas, esa organización del Estado se beneficiará, es en grande para las relaciones del poder que va a ostentar, de un poder muchas veces sin límite, porque no se comprende lo que significa el Estado. No se llega a ser estadista, no se llega a transitar del liderazgo a el líder político y poder así hacer eficiente su acción como hombre de Estado. Formarse como líder político para diferenciarse de los autócratas y adquirir energía moral. Miren lo que pasa cuando se aplica solamente las consideraciones del mando que se derivan de la autoridad. Cuando esa autoridad no viene de la legalidad y de la legitimidad, sino que yo mando a cuenta de que tengo el poder del Estado, hostigo, soy violento, endurezco mis relaciones, yo soy el jefe y yo soy el que mando, amenazo a la gente, te vas. ¿Qué trae eso? Ajá, puede ser que traiga poder como un medio para lograr fines, el mazo, pero cuando este se aplica, hay guerra, hay pérdida no solo humanas, de recursos materiales y financieros, muchísimos. Se atrasa el país. Hay pérdida de gente querida en los alrededores. Hay pérdida de gente muy valiosa, conocedora del ejercicio del poder del Estado en diferentes niveles. O sea, desde el nivel más bajo que existe en el desarrollo político del gobierno de un Estado hasta lo que significa aquellas personas alrededor que conciben el desarrollo integral del Estado en forma adecuada para mejorar lo que es el progreso de una nación. Por el contrario, cuando soy líder, miren lo que pasa. Cuando soy líder, persuado para influir, persuado mediante conversaciones reales, verdaderas, mediante compromisos y negociaciones que llego con las diferentes bancadas de una asamblea nacional o de un congreso. Converso estas cosas y le doy
la autoridad necesaria y suficiente para que se apliquen las condiciones de manera de atraer capitales a un país, mejorar la economía, aplicar el desarrollo en una forma integral. ¿Y eso qué trae? Energía moral. No trae energía física de la aplicación del poder. Trae energía moral y por lo tanto desarrollo de la organización, desarrollo del Estado, que si se fortalece el Estado, las extremidades inferiores caminan más rápidamente hacia el progreso, hacia los fines del Estado, hacia los intereses del Estado. Si eso no se comprende, cómo se articula el Estado, que es un ser viviente, es un ser que piensa con la planificación estratégica. Esto, una persona nada más, por autoritario, miren las consecuencias. Y eso realmente deben comprenderlo. Debemos buscar líderes políticos que conozcan la organización, que la organización la traten sistémicamente, en donde los integrantes y los intereses del Estado sean los dos ejes que realmente sean del interés de los políticos que están transitando temporalmente en el Estado y que son líderes políticos cuando influyen adecuadamente y en beneficio de los intereses de la nación. El comportamiento de las personas que forman el Estado, entre los cuales está el pueblo, no solo quienes conforman el Estado, sino los que están en ese territorio, su comportamiento es el reflejo del comportamiento de esa organización. Y por lo tanto, ese clima organizacional estará caliente cuando no se cumplen con los grandes objetivos de la nación. El primero y el más importante, el bienestar general de la nación. Es un líder político que sepa cómo estructurar los equipos de trabajo, que manejan los diferentes niveles del Estado, en donde todos hacemos más que las partes, en donde los reconocimientos valen más que los reproches. Líderes políticos que comprendan y activen mayores formas de crear liderazgos, liderazgos modernos, interactivos, liderazgos de estos jóvenes que están comprendiendo lo que significa la política en una forma totalmente diferente como se estaba haciendo y que de una u otra forma nos legaron una relación bien interesante de un desarrollo del Estado que culminó lamentablemente en algún momento y que decayó en casi toda Latinoamérica para beneficio de algunos pocos y que hay que rescatarlos en toda Latinoamérica. Pero indudablemente que tengan como meta única el bienestar general de la nación, formar equipos de trabajo para beneficio de un Estado que, si no realizamos a la gente de acuerdo a sus necesidades, a la gente que forma parte del Estado y a la gente que va a manejar el Estado como organización, si no los estimulamos y motivamos adecuadamente para que obtengan en su personalidad, con creatividad, innovación y cambio, lo que es su parcela de vida dentro de ese Estado para producir y beneficiar el desarrollo económico del Estado, el desarrollo social, el desarrollo político, la parte de seguridad, el desarrollo completo de los mecanismos necesarios que se integren y sus extremidades superiores actúen para desarrollar la seguridad y defensa necesario que cubra las necesidades que tengan económicas. Desde un trabajador solo de una pequeña y mediana industria hasta un empresario que ha sido un promotor de su vida y de sus bienes y de su bienestar general muy particular, pero que beneficia al bienestar general de la nación. En eso, los que actúen y que sean afectados porque no tienen las condiciones, serán aquellas personas que van a ser siempre las personas que no están realizadas en ese estado.
y que, bueno, buscarán los mecanismos necesarios para cambiar los gobiernos temporales, recuérdense, eso no son permanentes. Los permanentes son los objetivos del Estado. Los permanentes es ese territorio que tenemos que cuidar. Y al buscar eso, la realización se hace eficiente cuando todos están satisfechos. Cuando los gobernados se sienten satisfechos, que tienen una buena educación, una buena salud, que realmente van a comprar comida y encuentran lo que tienen y tienen el dinero para pagarlo en sus diferentes niveles. Pero hay insatisfacción y frustración cuando realmente encuentra que no se materializan sus necesidades tan importantes como humanos, fisiológicas, de seguridad, de educación, de afectos dentro del Estado y de una realización personal que les permita continuar trabajando en beneficio no solo particular, sino general para todos. Esto, señores, el liderazgo político es para manejar el Estado. Es necesario formar líderes políticos que tengan cualidades de estadista, que se deslastren de lo que significan los intereses de grupo para alcanzar las eficiencias necesarias en todas las organizaciones del Estado. Líderes que sean de alto nivel de preparación profesional, con desarrollo de carrera, no que vengan con el dedo índice de alguien y a cuenta de las charreteras o a cuenta de influencias políticas o a cuenta de influencias económicas. No, es de desarrollo profesional, que sean los mejores los que dirijan el Estado, que sean escogidos por un pueblo con un nivel de conocimiento adecuado para determinar quién está mintiendo o no, quién es un populista que está ofreciendo y nunca cumple, quién es realmente el que maneja eficientemente el Estado, su pedacito que conforma a esa relación funcional del Estado, identificar las variables para forjar estados democráticos, conocimiento de la planificación estratégica para reconocer cuáles son mis debilidades y fortalezas y decir, en este estado necesitamos fortalecer más la producción de arroz. Y eso se hace de esta manera. Tráigase a los mejores conocedores y diga, esta es la comisión que va a formar parte, sin ideologías políticas, sino del conocimiento de quién produce mejor el bendito arroz. Actualizarse sobre las sugerencias de debilidades y amenazas de cada sector del Estado. Formar integrantes en el Estado como líderes políticos, que no sean políticos solamente, que sean creativos, innovadores y con procesos de cambio, que integren equipos de trabajo eficientes. Ese estadista que tanto nos lo replicó Winston Churchill para hacer eficiente ese Estado y contener las amenazas, es el líder político cuyo adecuado manejo del Estado le permite estar por encima de las divisiones partidistas y de sectores, en inquieta y creativa búsqueda del bien común. Ese líder político que quiera dirigir el Estado debe convertirse en estadista, conociendo cómo se maneja el poder del Estado y además manejar adecuadamente el espectro político. Y aquí, por favor, deténganse, amigos integrantes de estos cursos. Deténganse y piensen, ¿cómo quiero ser yo observado, percibido por mis gobernados? ¿Cómo quiero yo que mi amigo que de repente vio que yo tuve mi carrera ascendente política, ahora me ve a él, que es mi amigo de la cuadra, mi amigo del barrio, mi amigo de mi edificio? ¿Cómo me está percibiendo él? Estudien esto. Fíjense, muy importantísimo. Cuadro de Nolan. David Nolan, 1969, sacó este cuadro que definió en 4 cuadros, esos cuadrantes de un cuadrado que realmente
materializa desde el punto de vista social y económico las diferentes tendencias políticas. Es lo que se denomina el espectro político. Entonces, un primer elemento de ver en este cuadro es que existen autoritarismos y la contraparte, libertarismo. Es que existen gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. O sea, percepciones personales, formación personal que acepten la propiedad privada y formaciones personales que rechazan la propiedad privada. Existen formaciones personales y percepciones sobre la importancia del colectivismo y otros con la importancia del individualismo. Y de allí es que tenemos 4 cuadrantes. Vamos a irlos viendo y regresando a este cuadro para que lo fijen en sus mentes. La ideología política totalitaria son ideologías, movimientos y regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder, no hay divisiones, esas que nos pedían después de la Revolución Francesa, cuando Montesquieu hacía los análisis claros para dar el basamento a estas revoluciones y crear realmente estados con sus poderes bien consabidos y con contrapesos que permitieran un poder ejecutivo ser controlado por un legislativo y judicial. Un poder judicial que aplicara las leyes que el legislativo decía que era importante para esa sociedad, que era importante en el marco de una serie de relaciones funcionales de líderes de comunidades, que eran políticos y se convertían en líderes políticos, pero que iban a ejercer esta relación de poder del Estado en los diferentes niveles del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Líderes políticos que se convertían en estadistas cuando todo ese desarrollo profesional permitía materializar ideas creativas, innovadoras y de procesos de cambio para progresar, para hacer mejor el Estado. Ese Estado totalitario existe en ese primer cuadrante que ya vimos del gráfico de Nolan. El segundo es el conservadurismo, ¿verdad? Arriba a la derecha. Es el conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posicionamientos, generalmente centro, derecha y derecha, que favorecen condiciones a ser adverso a los cambios políticos, sociales y económicos, oponiéndose a toda idea de cambio. En un Estado conservador, los ciudadanos están sujetos también a una autoridad estatal, principalmente en los aspectos sociales de su vida. Suele haber en este cuadrante ideologías que permiten una gran libertad en aspectos sociales de su vida. Esas dictaduras, ¿verdad?, nacionalistas permiten realmente una gran apertura desde el punto de vista económico y mira, coexisten con una gran competitividad individual y empresarial. O sea, totalitarios y el otro conservadurismo. O sea, los dos primeros cuadros que tenemos en este cuadrado del espectro político. El tercero, que está abajo a la izquierda, socialismo. Es el espectro de una ideología ubicada entre el libertarismo y la ideología izquierdista. El socialismo cree que la sociedad debe organizarse a lo largo de unas líneas sociales en beneficio de todos, en lugar de hacerlo para lo que ellos perciben como el beneficio de unos pocos. Sus principales ideas son oposición al capitalismo y una creencia en la igualdad económica, social y política. Por último, el cuadro a la derecha, abajo. Liberalismo, una ideología encasillada entre el libertarismo y una ideología derechista.
El liberalismo considera la libertad individual como el más alto valor social y económico. El liberalismo propugna el derecho a disentir de todo lo que sea ortodoxo. La descripción anterior aúna los aspectos sociales del liberalismo de los Estados Unidos, capitalismo, con los aspectos económicos de un liberalismo europeo, entre un socialismo, ¿verdad?, y un capitalismo que realmente coexisten adecuadamente. Entonces, vamos a irnos atrás un momento y repitamos realmente mentalmente la importancia que tiene esta relación de lo que significan el espectro político. Totalitarismo, en su parte superior izquierda, que está con el colectivismo, el autoritarismo y las ideas de izquierda. El conservadurismo, que también está con el autoritarismo, pero que respeta a ultranza la propiedad privada y son teorías de derecha. En la parte de abajo está el socialismo como un sistema y una doctrina de izquierda, rechazo total a la propiedad privada y, lógicamente, un sistema que va a permitir realmente alcanzar el libertarismo a través del socialismo. Por último, el liberalismo, ¿verdad?, que son doctrinas de derecha, económica, ahí está el capitalismo, con férrea defensa del individualismo y total libertarismo. Entonces, estos cuatro elementos son los que el político, cuando se convierte en líder político y que va a tomar esa gran decisión en su vida, en cuál espectro político yo quiero que me refieran mis gobernados, indudablemente deben conocer en profundidad. Dos grandes sistemas políticos y económicos. El primero, el capitalismo, entonces se refleja normalmente en los gobiernos de derecha, y el comunismo, que se refleja en gobiernos de izquierda, ambos en el eje transversal que va a estar en los extremos del comunismo, en el totalitarismo de izquierda, y en los extremos del liberalismo, en el extremo derecho del libertarismo. Entonces, este va en este eje diagonal, pero que va transversalmente atravesando entre el totalitarismo de izquierda y el libertarismo de derecha. Visualicen ustedes lo que significa en términos muy concretos el capitalismo. Sistema socioeconómico posterior al feudalismo, entre los siglos XIX y XX. El capitalismo se convierte en una ideología política y sus partidarios materializan este sistema socioeconómico sintetizando y racionalizando una ideología que justificaba el sistema a partir de principios refinados sobre el derecho de la propiedad privada. Dos grandes vertientes del capitalismo, aquellos que son extremadamente conservadores con autoridades morales sobre lo que ha significado la pertenencia, conservadores, siendo uno de los representantes Richard Cantillon, de aquella más acabada y actual que cree en la propiedad personal, liberales, con Adam Smith a la cabeza para defender la propiedad privada y el libre mercado. Este sistema indudablemente establece derechos a donar, dar en herencia o heredar, el derecho al libre intercambio de bienes, mercado abierto sin tener ninguna restricción a la legítima propiedad. Es frecuente que el capitalismo se identifica con el libre mercado. Segundo gran sistema político y económico, una ideología social caracterizada por el control y planificación colectiva de la vida comunitaria, indudablemente antagónica con eso que está en el eje y en donde yo me muevo con diferentes tipos de gobiernos. O sea, no tenemos que entrar ni al extremo derecho ni al extremo de izquierda.
Pero así es la naturaleza humana, muy compleja. Y los hacen comenzando a lo mejor aquí en la derecha, ir y buscar poco a poco el totalitarismo porque no acepta la democracia y convertirse en gobiernos totalitarios. O sea, pero el comunismo abole la propiedad privada sobre el trabajo y los medios de producción y elimina las clases sociales para permitir esa igualdad tan deseada por ellos. La doctrina comunista fue fundada por pensadores socialistas alemanes del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels, como una interpretación revolucionaria de la historia en constante y permanente conflicto por un excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad que pone fin al comunismo primitivo y separa a la sociedad en clases de acuerdo a su forma de adquisición de los recursos. Según el marxismo, las diferentes relaciones de producción que vinculan a los hombres requieren de la explotación y estas relaciones generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otra forma de explotación superior en una secuencia revolucionaria. Sin embargo, esta lucha de clases se extingue luego que su última etapa, la sociedad capitalista, entra en una crisis interna que solo puede resolverse a través de la revolución comunista. Para llegar a este fin debe organizarse el Partido Comunista que conquista el poder político, estableciendo un periodo de la dictadura del proletariado hasta que desaparezcan las clases sociales y el Estado pueda abolirse, aunque esta interpretación solo es compartida en la actualidad por los marxistas-leninistas. Ventaja y desventaja del capitalismo. Ventaja: elección del consumidor, eficiencia en la economía, crecimiento económico y expansión. Ventaja del socialismo: disminuye la desigualdad, las necesidades son atendidas, supuestamente para todos, movilización de las mercancías, no se concentran en monopolios o oligopolios, tienen ideas muy utilizadas en ese transitar del capitalismo al socialismo y del socialismo al capitalismo. Muchas ideas son utilizadas de ambas ventajas. Ahora vamos a las desventajas. El capitalismo, monopolio del poder, controlado por leyes, desigualdad, que se controlan con el desarrollo, y recesión y desempleo cuando ese desarrollo es equilibrado. La desventaja del socialismo: un fallo histórico, nada es tuyo, menor innovación y crecimiento y es sumamente costoso. El Estado para repartir requiere producir dinero. Esto dinero, cuando es inorgánico, comienza realmente la hiperinflación y nos cuesta a todos una barbaridad. Otras clasificaciones para complementar en qué espectro político me voy a situar. Fíjense, el socialismo con el anarquismo está enmarcado en el rechazo a la propiedad privada, en amarillo. En cambio, el nacionalismo y el liberalismo se enmarcan en la propiedad privada aceptada a ultranza. Ahí están los nacionalistas y el liberalismo. Pero en rojo enmarcamos al socialismo y al nacionalismo como sistemas colectivistas. Y en verde enmarcamos el anarquismo y el liberalismo a ultranza, pues estos dos extremos, en el marco verde del individualismo. El socialismo y el liberalismo se enmarca dentro de teorías progresistas y en cambio el nacionalismo y el anarquismo se enmarca dentro de teorías románticas tendientes pues a las famosas dictaduras de derecho y de izquierda, y al revés, las dictaduras de derecha e izquierda con un socialismo colectivista que realmente nos llevan a tantas terribles dictaduras que hemos tenido en el mundo. Así las cosas, si queremos realmente formar parte de regímenes que se derivan de las clasificaciones en estas ideologías políticas, observen qué pasa con las autoritarias y con las libertarias, con gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. En el extremo izquierdo, estatismo extremo. Ya vimos el comunismo aquí y el capitalismo con el liberalismo extremo.
en la derecha un conservadurismo económico y un liberalismo económico. Pero fíjense ustedes qué interesante, el estabilismo económico y socialismo económico de izquierda se comienzan a compenetrar en lo que es un centro moderado de estatismo, de conservadurismo, de liberalismo y de socialismo. De ahí es donde salen, pues, todos estos gobiernos que se autodenominan como socialistas moderados, ¿verdad? De la socialdemocracia, del social cristianismo, liberalismo moderado, y que coexisten y permiten el desarrollo de muchos estados. Viajan entre liberalismo moderado y estatismo moderado con un conservadurismo y un socialismo moderado y progresan. Qué interesante, porque algunos ejemplos de estos gobiernos, con el autoritarismo y el totalitarismo de Stalin, nos dijo que realmente debemos tener mucho cuidado con, bueno, estos casos del comunismo de Fidel Castro que nos los invadió en Latinoamérica, o el comunismo de Mao Zedong que nos ha invadido todo lo que es el desarrollo de Asia Menor y que no quieren soltar realmente, a pesar de ser gobiernos tratando de ser capitalistas, viajando desde aquí. Deng Xiaoping pasó aquí. Y qué interesante que tengamos una China que tiene dos gobiernos. Un gobierno que intenta ser totalitario en lo político y libertario en lo económico. Qué interesante. Y fíjense los resultados de la China de hoy en día. Los gobiernos totalitarios, autoritarios del nacionalsocialismo, totalmente conservador, en extremo los de Pinochet, conservador, pero que permitieron desarrollo de su país y que fueron pasando de aquí hacia acá hasta llegar a unos socialistas en Chile que han ido desarrollando su país y se unen realmente con el conservadurismo todavía de Pinochet, pero que han desarrollado su país. Por el contrario, otros países lamentablemente han caído en el castrocomunismo y se han ido derivando hacia el autoritarismo total y craso del comunismo. Piénsenlo, señores líderes políticos que queremos formar. Piénsenlo bien. ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Cómo quieren materializar sus sistemas de gobierno? Representando un Estado que el Estado y ante los embates de los políticos de turno no cumplen muchos con lo que son las voluntades de la mayoría y que se convierten en dictaduras violentas como las muchas que tenemos en Latinoamérica actualmente. Lamentable, porque nuestros pueblos son los que han sufrido estas consecuencias de esa inestabilidad, de políticos que no son líderes políticos, menos políticos y más estadistas, es lo que necesitamos. Más políticos formados como líderes y más líderes políticos formados como estadistas, para que comprendan estos ejemplos tan negativos de gobiernos que han hecho un desastre de más de 70 millones de muertos por imponer el comunismo en el mundo, o realmente capitalismos de extrema que realmente se han convertido en gobiernos totalitarios, aplicando todas estas teorías del capitalismo, pero que no han sido en su mayoría aplicadas en beneficio del bienestar general de la nación. Sin embargo, han servido estas dictaduras para ir corriendo hacia un conservadurismo de derecha que han desarrollado ampliamente sus países, preferible a aquellos que se han metido en estos gobiernos de la izquierda y que no le ha servido para nada a esos países.
Vean ustedes los resultados, o sea, analicen los resultados, analicen con índices de productividad lo que ha significado la Cuba de Fidel Castro, ese castrocomunismo tan letal que ha azotado a toda Latinoamérica, con los gobiernos que nos han permitido un desarrollo como el de Chile, transitando hacia gobiernos conservadores y socialistas conservadores que realmente permiten el desarrollo de sus pueblos. Amigos todos, muchas gracias por su atención. Reflexionen estas 4 fases tan importantes de el desarrollo personal para todos los políticos. El liderazgo político que queremos formar en todos los políticos que deseen dirigir los destinos del Estado, y la formación de los estadistas como fin primordial de su proceso de formación para que sean eficientes en el manejo del poder del Estado. Muy importante, y les deseo realmente que estas reflexiones sirvan para consolidar algunos aspectos de su conducta y de la percepción clara del espectro político que necesitan para manejar en forma eficiente ese futuro Estado que tendrán en sus manos. Muchas gracias para todos ustedes y que se materialicen pues realmente todos los objetivos planteados.